El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan Hablemos Todos, titulado Violencia Estructural, con los panelistas Carla Peñalosa, senadora secretaria del Senado Universitario; Pablo Oyarzún, académico de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades; Dauno Totoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les saludamos a quienes a esta hora están en la sala máster de nuestra Radio Universidad de Chile presencialmente. Nos alegra mucho poder verles las caras y poder compartir. Por supuesto, saludamos a todos quienes a una hora distinta están escuchando la transmisión de este foro a través de la señal de Radio Universidad de Chile, y por supuesto también a todos quienes están siguiendo a partir de ahora nuestra transmisión por streaming. Es un trabajo que hemos venido realizando conjuntamente y cada vez más contentos entre la Radio Universidad de Chile y el Senado de nuestra universidad. Qué bueno que hace así la secretaria del Senado de la Universidad, la profesora Peñalosa. Y en el que hemos tenido la pretensión de generar diálogos a través de la radio que provienen de las inquietudes disciplinares, políticas del Senado de la Universidad de Chile en relación a lo que está ocurriendo en el país. Y obviamente el estallido social ha sido el eje de nuestras conversaciones desde su ocurrencia el 18 de octubre. Y muy en particular el día de hoy queremos conversar sobre una palabra que es problemática en el sentido disciplinario, ¿no? La palabra de la violencia en nuestro país, palabra que, como ustedes saben, es recurrentemente utilizada por dirigencias políticas de todo tipo, por dirigencias sociales de todo tipo, pero apuntando responsabilidades en distintas direcciones. Parece saludable preguntarse a estas alturas del partido qué entendemos por violencia en nuestra sociedad, quién genera la violencia y también qué entendemos por este concepto que es el que va a regir nuestra conversación de hoy, el concepto de violencia estructural. En la presentación estaban los nombres y de nuestros invitados e invitadas, pero los vamos a repetir. En primer lugar, como mencionábamos, la senadora universitaria, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y secretaria además del Senado Universitario, Carla Peñalosa. Profesora Peñalosa, muchas gracias por estar acá. Gracias. También al profesor Pablo Oyarzún, profesor de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades, director del Centro Interdisciplinario de Estudios de Filosofía, Artes y Humanidades. Profesor Oyarzún, muchas gracias. Y como decía también la presentación, a Dauno Totoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Muchas gracias, Dauno. Bueno, quería partir preguntándoles, ¿no? Quizás es bueno partir con una definición, ¿no? ¿Qué entenderíamos o cómo definirían ustedes el concepto de violencia estructural? Profesor Oyarzún. Yo creo que no estoy muy seguro de partir con una definición, sino que cuando uno piensa lo que ha pasado en Chile en estos meses y uno ve las reacciones que han habido de distinta naturaleza y de distintas procedencias, lo que tiende a pasar con esa palabra es que se utiliza casi como una suerte de chantaje. O sea, basta con imputar violencia a alguien, y no importa quién sea, no estoy hablando de sectores políticos ni nada, sino que simplemente con imputar violencia, o con decir que uno rechaza la violencia, no sé, venga de donde venga o cosas así, lo que uno está renunciando a pensar justamente la cuestión. Yo creo que la primera exigencia es justamente pensar, y hay que tener a la vista lo que ha pasado en Chile en estos meses, desde luego que no es un caso aislado en el mundo, son muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en el mundo y que tienen signos similares, de alguna manera signos similares a los que nosotros podemos observar en nuestra propia circunstancia. Entonces, observar lo que está pasando y a partir de eso empezar a pensar, a repensar lo que llamamos violencia. Claro, uno podría decir, la violencia tiene que ver con qué, tiene que ver, como uno es filósofo, por eso uno empieza a pensar en griego en algunas cosas, entonces vía es violencia en griego y eso tiene que ver con bios, que es la vida. Ya, podría ser, no es una mala partida, pero creo que lo importante es como atender a hechos concretos, a la materialidad de los hechos que han ocurrido en Chile, las distintas situaciones que la gente ha tenido que enfrentar.
las distintas situaciones, no solamente de un solo tipo, para poder empezar a pensar y, como decía recién, a repensar lo que entendemos por violencia, y creo que una de las palabras como más difíciles, por así decir, de manejar a nivel social. O sea, cuando uno renuncia a pensar la violencia, tal vez ese sea como el acto más violento de todo. Cuando a uno le imponen de alguna manera la renuncia a pensar la violencia, tal vez eso es justamente un acto de extrema violencia, porque impide precisamente hacer uso de lo que nosotros consideramos como lo más propio nuestro, que es la capacidad de pensar, de, no sé, de hablar incluso, de expresarse. Aquí hay personas que han sido afectadas por la libertad de expresión, justamente por hacer uso de la libertad de expresión. Bueno, eso yo partiría un poco por ahí. Sí. Profesora Peñalosa, quizás con alguna complementación, porque desde una perspectiva de nuestra historia reciente ha habido un creciente proceso de lo que algunos investigadores han llamado el malestar. Entonces, en cierto momento había un discurso muy exitista respecto a lo que estaba pasando en Chile, que era un discurso muy compartido según las encuestas, por una gran mayoría de la población, pero ahí mismo es donde se empezó a alarvar la conciencia creciente, que explota ahora junto con el estallido social, de que muchas personas, miles de personas, quizás la mayoría de los habitantes de nuestro país, sienten que su vida cotidiana está atravesada por una serie de abusos, ¿no? No es uno solo, por eso no es una demanda sectorial, es los desplazamientos a los trabajos, la previsión, la educación, la salud, y podríamos nombrar muchos más. Ese ha sido un proceso de concientización creciente que no sabíamos cuándo y cómo iba a explotar, pero que ocurrió ahora, ¿no? ¿Cómo describiría ese derrotero? Porque ha habido un tránsito, ¿no? Desde el Chile exitista de los 90, podríamos llamarlo así, a este Chile generalizadamente descontento de principios del 2020. Sí, bueno, complejo hacerse cargo de todos los elementos ya mencionados a tan poco de empezar el foro. A mí me llama la atención profundamente y la verdad es que además no deja de impactarme y de provocarme cierta conmoción, que uno de los lemas más importantes de las manifestaciones desde el 18 de octubre en adelante tengan que ver con el derecho a la dignidad. Yo creo que por ahí uno podría pensar, primero, a propósito de definiciones, ¿qué significa entonces la dignidad? ¿Qué significa tener derecho a la dignidad o hasta que la dignidad se haga costumbre? Y la dignidad tiene que ver mucho que ver con el respeto hacia las personas. Es más, está en la base de lo que pensamos y planteamos cuando hablamos de los derechos humanos, es la dignidad de las personas tiene que ver con ese respeto a los derechos humanos. Y hablamos de los derechos humanos en términos súper amplios, digamos, o sea, desde la libertad de expresión hasta el derecho a la vida, pero también el derecho a tener condiciones materiales mínimas para tener unas condiciones de existencia, no digo exitosas, pero por lo menos soportables. Y yo creo que esa mezcla de ausencias es lo que ha provocado efectivamente el estallido. Que la gente no se sienta digna es una cosa bastante estremecedora, me parece a mí, que creo que debiera llamarnos a la reflexión. Y a propósito de lo que tú decías, efectivamente, si uno lo analiza, tanto en los 90, incluso en el Chile exitista de los 90, incluso en los 2000 y sobre todo en esta década, hubo reclamos sobre estas ausencias, pero que no quisimos, y lo hablo en plural, tal vez no es a mí quien me toca, pero quiero decir que en general no solo las instituciones del Estado, sino que incluso cierta parte importante de la sociedad chilena no quiso hacerse cargo de ese malestar, porque preferíamos creer que estábamos bien, que estábamos creciendo económicamente, que se respetaban los derechos humanos, porque efectivamente, comparado con la dictadura, estábamos mucho mejor. Sin embargo, y eso yo creo que es lo más grave y que nos lleva a la situación en que estamos, es que la sociedad chilena actual se funda sobre una serie de violencias extremas, violencias físicas y violencias estructurales. Se basa en la impunidad de los crímenes cometidos para instalar un modelo, que es el que permanece hasta hoy, y un modelo que además se basa en lo violento, que es la desigualdad tremenda que hace que hoy día la gente sienta que no tiene derecho ni siquiera a ser tratado de manera digna. Contarles que pueden seguir este foro en vivo a través del YouTube de Radio TV Uchile y pueden enviar también sus preguntas a través de nuestras redes sociales, en el Facebook uchile.senado, en el Twitter Senado U,
y en el Instagram uchile.senado. Así es que las preguntas y participaciones nos pueden llegar a través de todas las vías posibles. Lo importante es que podamos interactuar. Bueno, hay un tema, Dauno, que para nosotros los periodistas es especialmente sensible, ¿no? Que es el tema de lo que desde el punto de vista de los derechos se llama el derecho a la comunicación, ¿no? Que no es solamente el derecho a expresarse, sino el derecho a verse reflejado en los medios de comunicación, a que las demandas de mi comunidad sean debidamente consignadas. De ahí en Chile tenemos una deuda tremenda. Bueno, todos los estudios, para que ustedes sepan, demuestran que por lo general son casi siempre altas autoridades las que son consideradas como fuentes de la noticia. Y cuando se trata de la ciudadanía, la gran mayoría de las menciones tienen que ver con testigos de homicidios, testigos de accidentes de tránsito, pero no necesariamente como sujetos políticos. Esto se ha venido revirtiendo en los últimos años precisamente como consecuencia de las crecientes movilizaciones sociales, pero sigue siendo todavía muy minoritario, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es importante. Te lo quería preguntar como joven, también como persona que ha sido protagonista de estas movilizaciones y como alguien que pertenece a esta organización, ¿cómo ves esa variable? Porque es primera vez, además, en la historia de las movilizaciones chilenas que se indica a los grandes medios de comunicación, en particular a los canales, pero también a algunas radios y diarios, como parte del problema, ¿no? Y ese es un fenómeno nuevo en relación a lo que habíamos visto las veces anteriores. Sí, bueno, discúlpenme por la voz, vengo saliendo de una enfermedad, así es que estoy todavía medio agripado, pero me parece muy interesante la pregunta que realiza, situada en el marco de la discusión respecto al problema de la violencia, porque efectivamente, como decía la profesora Carla, no se trata o este estallido no se trata solo de demandas desagregadas, particulares, sectoriales, sino que es reflejo de un hastío, de un cansancio de los 30 años de humillaciones, de abuso, de violencia estructural, como resultado de una sociedad profundamente desigual, de una sociedad donde la riqueza está absolutamente concentrada en manos de unos pocos, etcétera. Entonces, y esa concentración, que para mí es un reflejo muy vivo de esta violencia estructural en un sentido, también se traduce en el terreno de los medios de comunicación. O sea, aquí hay dos grandes conglomerados que responden a intereses de grandes empresarios y que han sido además los dirigentes y los principales directores de la sociedad de la transición postdictadura, y hay muy poco espacio para el desarrollo de voces alternativas, de incluso medios alternativos, de perspectivas y puntos de vista o de análisis distintos a el de estos dos grandes conglomerados. Me refiero a la prensa escrita, pero también en la televisión, en las radios, para qué decir. Y creo que eso se ha puesto profundamente en cuestión, porque, en parte también porque la nueva generación, de la que yo me considero parte también, que bueno, que un poco que podría decir se despertó el 2006, 2011 y ahora 2019, ha sido y en apoyo con las redes sociales, ha sido también protagonista y ha permitido desmentir una serie de cuestiones que a mí me parecía, era muy gráfico la primera semana, las noches del toque de queda, donde uno tenía los medios de comunicación tradicionales, periodistas como Matías del Río, hablando de cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, y todas las redes sociales llenas de hechos brutales de violencia en las poblaciones, de cómo entraron los militares disparando, de casos de violación de los derechos humanos que habían sido grabados y que habían sido puestos en la palestra producto de que había ahí una persona con un celular. Y eso permitió en un sentido desacreditar también esos primeros días, ese discurso que en un sentido era totalmente criminal porque buscaba mantener la impunidad en esos casos de violación de los derechos humanos, en esos casos de represión tremenda, desacreditar ese discurso de los medios tradicionales, que a los pocos días después tuvieron que también salir a decir, bueno, sí, hay crímenes que se están cometiendo contra la población, hay crímenes que se están cometiendo contra los manifestantes, pero evidentemente eso no termina de romperse porque responden evidentemente estos medios, como decía en un comienzo, a intereses de clase, en un sentido, intereses de estos grandes conglomerados, de estos grandes empresarios, que es también expresión en un sentido de esa violencia estructural que tiene que ver con que un sector de la sociedad tiene derecho a voz, tiene el derecho a expresar su opinión, y otra gran mayoría, mil dificultades, y cuando lo hace, como lo hace con este estallido, es totalmente reprimida. Ahí yo creo que entra también mi caso, en el sentido de que bueno, la Intendencia se creyó en mi contra por Ley de Seguridad Interior del Estado, está en momento de investigación esa querella,
por el hecho de decir fuera Piñera, huelga general, asamblea constituyente, en un video. Entonces, ahora está el caso de los estudiantes de la ACES, que se les creyó por las declaraciones que hicieron respecto al tema del boicot de la PSU. Hay amenazas de carabineros de investigar a Mon Laferte. O sea, se intenta coartar cualquier intento de opinión o de voz disidente al gobierno y a los medios tradicionales. Es cierto. Bueno, hemos hecho una primera ronda tratando de buscar distintos acercamientos al tema de la violencia. Yo quería retomar en este punto algo que decía el profesor Oyarzún, que me pareció muy interesante, ¿no? Porque si uno hace un tránsito de lo que ha sido la historia reciente de Chile, en algún momento nos estremecimos por los horrores, por la violencia de Estado de la dictadura. Ha habido sectores que han querido explicar o justificar eso por la violencia revolucionaria previa, ¿no? Y luego de esa etapa, un discurso muy hegemónico, muy poderoso en el sentido de que había que construir un país sobre la base de los consensos, de la paz, y hay un subtexto, ¿no? en esa aspiración del consenso y de la paz que tiene que ver precisamente con lo que usted señalaba críticamente, profesor, que es la eliminación de la violencia como una situación que está naturalmente presente en la sociedad. Y vivimos política y comunicacionalmente prácticamente 30 años exentos de grandes contradicciones sociales, cuando sin embargo existían. Quería pedirle una reflexión sobre esto, porque una de las razones por las cuales me da la impresión que esto estalla tan apasionadamente fue porque hubo un discurso muy potente tratando de mantener eso dentro de una olla de opresión que finalmente hizo saltar el agua lejos. Apasionadamente, pero no sin pensar el asunto. Porque una manera de descalificar a las manifestaciones es decir que son violentas, eso es como típico. Y eso quiere decir que no son racionales, o sea que no hay racionalidad en ellas. Yo tengo entendido que aquí hay una inteligencia social absolutamente admirable en las movilizaciones, en las manifestaciones. Si uno piensa un poco lo que ha sido la evolución de esto, o sea, yo he tratado de pensar un poco esta cosa de lo que ha pasado en Chile y quedé totalmente inhibido al principio, porque lo que me parecía es que uno no podía empezar a aplicar categorías que ya conocía para entender algo que era sorprendentemente nuevo en la sociedad chilena, en sus características, en sus formas de manifestación. Entonces, pensando un poco en esa cuestión, uno puede pasar registro a lo que han sido las movilizaciones en Chile desde, no sé, los últimos 20 años, pero particularmente en la última década, partiendo por el 2011, donde tú tenías una demanda, había una demanda, no sé, cuando tú dices educación pública, gratuita y de calidad, lo que estás haciendo es una demanda y estás demandando a alguien a que te ofrezca eso, a que te otorgue eso que te ha sido sustraído, que tú entiendes que te ha sido sustraído, pero estás planteando una especie de interlocutor, y ese interlocutor es el Estado, desde luego, son las capacidades políticas del país institucionalizadas en el Parlamento, etcétera, etcétera. Tienes todo eso y entonces tienes al frente a alguien que tiene la posibilidad, la capacidad y el poder también de conceder o no conceder esa demanda, o de concederla solo parcialmente, etcétera, etcétera. Cuando tú dices, y esto me pareció muy inteligente, seguramente hay gente que le va a molestar mucho que diga que es inteligente eso, pero cuando tú dices evade, estás diciendo una cosa radicalmente distinta, ¿no? Estás diciendo, el poder está en ti. O sea, el poder está. O sea, ¿dónde está la soberanía de esta cuestión? Entonces, con eso se abre como sinónimo de desobedece, ¿no? Toma tú la decisión. O sea, en un país donde la evasión también es una especie de costumbre, también decir evade es romper justamente esa especie de, ¿cómo se podría decir?, de clausura social. Es por una parte eso, por otra parte la expresión clara, yo creo, de lo que fue como, yo creo que el comienzo de esta cosa está en la manifestación, está en el 8 de marzo del año 2018, está en la movilización feminista y está en la instalación de la noción de abuso en el centro de todo del discurso social en Chile. O sea, cuando tú dices, y esto es lo que me parece a mí muy inteligente de la movilización, tú haces una suerte de inferencia. Tú dices, bueno, estoy siendo abusado de muchas maneras, o sea, y estoy siendo abusado cotidianamente de muchas maneras, por lo tanto hay que cambiar la regla del juego. Entonces, nueva constitución. O sea, es como una inferencia limpia, absolutamente clara, y me parece que eso es de una gran inteligencia social, y que eso está como muy en el núcleo de la movilización. Entonces, tendería a pensarlo un poco en esos términos. Sí, bueno, una afirmación típica de estos meses, profesora Peñalosa. Está bien luchar por los cambios, pero hay que hacerlo pacíficamente, ¿no?
sin vandalismo, sin destruir, en fin. ¿Ah? Los pobres vándalos, solamente por haber destruido un poquito Roma, por eso se convirtieron en modelo. Claro, esta pregunta es grandilocuente, pero es para que usted la explique así más acotadamente. ¿Qué nos dice la historia al respecto? Yo voy a apelar a la historia reciente nomás, no voy a ir hasta los romanos y la invasión de los vándalos, pero en este país tenemos un problema y que en realidad no es inconsciente. O sea, depende a qué sector yo pertenezca, condeno la violencia hacia la propiedad privada o condeno las violaciones a los derechos humanos, digámoslo así. Y eso ha pasado desde el 18 de octubre y de antes hasta hoy día. El otro día veía un programa de televisión que ante el emplazamiento, alguien de la derecha, justamente por no haberse pronunciado por los derechos humanos, empezó a hablar de Venezuela. O sea, esos son como los clásicos. Ese es un problema. Pero yo creo que además podemos explicar ambos fenómenos en un origen más o menos similar. Cuando en un país no se hace cargo de las violencias extremas, cuando no se hace cargo de que el Estado violó los derechos humanos y cuando en verdad nos quieren convencer, donde además el discurso de toda la transición fue ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? ¿Para qué vamos a pensar sobre la violencia? Mejor condenemos la violencia venga donde venga, pero de la boca para afuera, sin procesar lo que nos pasó como país. Eso, y también esto puede ser polémico, pero eso significa que estás avalando o permitiendo o promoviendo que los carabineros actúen como han actuado en estas movilizaciones, o sea, con una brutalidad, en total impunidad, porque a eso están acostumbrados, porque la verdad es que el discurso de los derechos humanos no se ha instalado en la sociedad chilena en su conjunto y muchísimo menos en las Fuerzas Armadas de Carabineros. Pero también, de alguna manera, significa que hoy día, porque a mí me llama la atención, que la sociedad chilena tolere mucho más violencia de la que nosotros mismos podíamos imaginarnos. Yo creo que la violencia desatada en las movilizaciones, que justamente se utiliza también como argumento para descalificarla, tampoco ese discurso caló tan hondo en una inmensa mayoría de la sociedad chilena. La gente estaba dispuesta a entenderlo, a relativizarlo, porque estaba muy enojada, porque tenía rabia y porque, por último, era la forma de defenderse ante tanto abuso. Más allá de las justificaciones o no, yo trato de entender que este país tiene un problema con la violencia. O sea, efectivamente, de tanto decirle, mira, la violencia es mala, pero no vamos a hablar sobre ella, no vamos a reflexionar sobre ella, no vamos a hablar de sus causas, no vamos a hablar de cómo se previene la violencia, no vamos a hablar del respeto a los derechos humanos, no vamos a hablar de cuáles fueron las causas de la violencia en el pasado. Bueno, pues resulta que entonces tenemos un país que está dispuesto, no solo está dispuesto a usar la violencia, tal vez podríamos preguntarnos si conoce otro camino, porque el modelo se instaló también a través de una violencia extrema. Pero ¿no les parece, hacer una pregunta más general, que a pesar de esa violencia todo transcurre con una sorprendente, entre comillas, normalidad? ¿Por qué lo pregunto? Porque voy a poner algunos ejemplos. El otro día conversaba con un politólogo argentino que me decía, en Argentina por mucho menos el presidente salió en un helicóptero, y si hubiera ocurrido aquí lo que está ocurriendo en Chile, el presidente probablemente hubiera salido descuartizado, no en helicóptero, ¿no? Y bueno, y vemos que acá pasan las semanas y políticamente no se mueve mucho. También ocurre que la violencia de los carabineros ha sido extrema, y en cualquier otro país la reacción del pueblo frente a esa violencia extrema hubiera sido mucho más violenta que la que hemos visto acá, probablemente hubiera muerto mucha más gente. Entonces hay una violencia muy brutal por un lado, pero por el otro lado como que el país sigue funcionando, y eso para mí sigue resultando un misterio, ¿no? Les quería preguntar cómo ven, ¿no?, esa aparente contradicción. Digo, si nos queremos comparar con lo que podría haber ocurrido en circunstancias similares en países que están alrededor nuestro. Sí, Dauno. respecto a eso, a mí me parece que además de la naturalización de la violencia en términos generales, creo que uno de los aspectos fundantes del Estado postdictadura en Chile y de la transición es también la violencia inherente de parte del Estado.
O sea, la otra vez conversaba con una persona también argentina que me decía, encuentro insólito que tengan que pedir derecho, o sea, tengan que pedir permiso para poder manifestarse. O sea, en mi caso, si yo tuviese que organizar una manifestación por la libertad de expresión, tendría que pedirle permiso al intendente, que es el que se está querellando en mi contra, para poder organizar una manifestación. O sea, eso era bastante insólito. O el hecho, para alguien, o sea, no está muy lejos, al otro lado de la cordillera. O también les llamaba mucho la atención, previo al 18 de octubre, que cada manifestación, cada movilización era reprimida. O sea, uno si iba a movilizarse tenía que irse preparando para gases lacrimógenos, para el agua tóxica, para las lumas. Entonces hay una naturalización de la violencia estatal en un sentido que es muy grave, que ahora yo creo que se ha tendido a desnaturalizar también porque ha alcanzado niveles ya realmente inaceptables, con muertos, pérdidas de vista, que además es un método macabro de asustar y de evitar que la gente vaya a la movilización y que evidentemente no ha funcionado. Pero bueno, a mí me parece que eso es un aspecto estructural, el nivel de autoritarismo del Estado y la utilización por esa vía de la violencia a través de la represión, a través de los carabineros. Como que con todo esto se nos olvidó que a mediados de año, el 2019 del año pasado, habían fuerzas especiales subidos en los techos de un liceo que orinaban al interior de la sala de clase. O sea, habían denuncias de los niños del Instituto Nacional que las fuerzas especiales orinaban al interior de la sala de clase. O sea, y eso parecía totalmente natural cuando en realidad era un argumento bastante válido para, no sé, iniciar un estallido social. ¿Cómo es posible que hayan fuerzas especiales arriba? Bueno, ese tipo de imágenes, o lo que pasó hace menos de 2 años con Camilo Catrillanca, que lo asesinaron y que después salieron diciendo que andaba robando autos. Y que la misma televisión, tomándome un poco de la discusión anterior, la misma televisión intentó mostrar eso como un montaje. Entonces me parece que esa violencia es estructural en un sentido y además es bastante hipócrita la posición de los sectores dominantes, digamos, de la derecha en este caso, porque se ponen a hablar de violencia y se escandalizan con la violencia cuando es la violencia ejercida de parte de quienes se movilizan, y no se puede comparar la violencia de los manifestantes con la violencia que ha aplicado el Estado históricamente contra quienes se manifiestan, contra quienes se movilizan. Entonces se niegan evidentemente a hablar de violencia en el caso de la opresión al pueblo mapuche, que es histórica, se niegan a hablar de la violencia contra los estudiantes secundarios, se niegan a hablar de violación a los derechos humanos en muchos casos y lo hacen cuando ya están entre la espada y la pared, pero saltan inmediatamente cuando hay que criminalizar y penar con cárcel el que baila pasa. O sea, ahí me parece que también hay un juego que uno tiene que dejar en claro cómo opera en un sentido el Estado y también los sectores dominantes. Profesor Ayerson, sobre ese punto, ¿no? Sobre el punto de bueno, lo que comentábamos, ¿no? De una violencia que por un lado se ha desatado, pero por el otro lado un sistema que parece igual seguir siendo capaz de subsistir, de seguir funcionando. Sí, Chile tiene esa cosa rara, ¿no? O sea, los chilenos tenemos esa cosa, somos muy institucionales nosotros, tenemos una suerte de apego a la institución. Los argentinos, los italianos pueden vivir sin gobierno, por ejemplo. Nosotros no, necesitamos eso. O sea, la acusación al presidente, por ejemplo, se vio muy claramente esa cuestión. Hay una decisión estructural, uno podría decir, que está basada en la historia de Chile, detrás del rechazo de esa acusación. Tú no puedes quedar huérfano, por así decir, porque este es una especie de síntoma de orfandad que se produce ahí. Cuando tú pierdes a la cabeza institucional del país, o cuando tú pierdes institucional, lo que pasa es que Chile ha tenido que soportar, nosotros hemos tenido que soportar, ¿cómo se podría decir? El derrumbe de las instituciones más preciadas del país. O sea, la Iglesia Católica, los carabineros que eran tan apreciados los amigos en su camino, que ahora son violadores en su camino. Bueno, y varias otras cosas más, desde luego. O sea, las Fuerzas Armadas hicieron grandes esfuerzos, muy precarios por lo demás, para poder como resituarse dentro de la sociedad chilena. Alcanzaron a lograr un cierto nivel de resituación, pero de nuevo se derrumbaron con la corrupción, con los robos, con todo eso. Entonces tú tienes un país que ha sufrido, por así decir, ahora traumáticamente, no la violencia de la dictadura, sino que traumáticamente está otro tipo de violencia que también es estructural. Y creo que esa es una cuestión que uno tendría que discutir. ¿Qué entiende por violencia estructural? ¿Cuál es el producto, cuál es el efecto fundamental de la violencia estructural? ¿Qué significa eso para el desmedro de formas de vida? ¿No? O sea, cómo tú le permites o le das condiciones de vida que son perfectamente válidas, aceptables a un grupo relativamente pequeño de la población, justamente en desmedro
de las otras formas de vida de las cuales tú mayormente no te preocupas. Eso genera también ciertos, no diré consensos, ciertas complicidades en los sectores más privilegiados a los cuales uno también pertenece, desde luego. Entonces, lo que quería decir, es como muy difícil, pero creo que tal vez no es extraño entender que en Chile, de una u otra manera, siga habiendo una suerte de marco institucional que permite, no hablaría de normalidad, porque desde luego no es una vida normal la que tenemos en este momento, y además no lo es fundamentalmente porque tenemos una suerte de percepción de futuro incierta. Tenemos clara incertidumbre respecto al futuro, no tenemos la menor idea hacia dónde va esto. Va a haber que esperar a marzo para ver cómo resucita toda la movilización social, que desde luego ha decaído en el último tiempo, pero desde el 8 de marzo yo creo que, sobre todo pensando en las actuales discusiones, las actuales posturas a nivel político, creo que vamos a tener un marzo caliente. Y es la víspera del plebiscito, por lo demás. Así que... Sí, hay una canción de Pedro Aznar que en un verso dice tanto horizonte, tan de golpe, ¿no? Y el verso sirve tanto para la esperanza como para la angustia. Profesora Peñalosa, sobre lo mismo, porque no se había referido aún a este tema, ¿no? Sí. Sí, pero es impresionante y alucinante y esperanzador, tal como decía el profesor Yersun, que claro, se ha criticado este movimiento por irracional y por violento, y sin embargo, la principal demanda y tal vez la principal conquista de estas movilizaciones es una nueva constitución, hacer un plebiscito para una nueva constitución. La consigna en Argentina en el 2001 es que se vayan todos, no queremos nada. Nosotros queremos una nueva constitución. Yo creo que eso habla muy bien del pueblo chileno, yo creo. Y me parece interesante esa perspectiva. Es casi comparable en el cotidiano, estaba pensando en eso cuando hablaba el profesor Yersun. Me recuerda cuando una de las primeras cosas que, para tratar de vivir en este ambiente como de anormal y hacerlo normal, es que lo primero que salió espontáneamente fue gente a dirigir el tránsito cuando no hay semáforo. Es como, eso es este país, digamos. Pero ahora, eso es interesante porque yo insisto que para bien o para mal hubo una normalización de esta violencia. Recuerden que además, en los primeros días de las manifestaciones, ahora ya nadie se atreve a decirlo, pero decir, esto no lo veíamos venir. Ese fue el discurso. Sí, francamente, era imposible que no se viera venir. Habían habido señales, pero que habían sido ocultadas, calladas, en fin, qué sé yo. Todo. Y por otra parte, entonces uno dice, bueno, ¿y si no lo vieron venir con todas las manifestaciones previas, sin este golpe de violencia? ¿Hubiese sido posible que estuviéramos discutiendo esto? Entonces, la violencia, por supuesto, que no es un objetivo que nadie busca. Es más bien un síntoma de una sociedad que está funcionando mal. A mí, y a propósito que se refería a las movilizaciones feministas, también uno podría decir, la sociedad chilena recuerda mucho un cuerpo abusado de una mujer que dice en un minuto, ¿saben qué más? Voy a matar a mi marido porque estoy aburrida que me pegue, que llegue borracho, que me trate mal. Creo que esa reacción uno podría hacer el símil. Pero yo insisto, si uno lo reflexiona más profundamente, creo que también tiene que ver con que como sociedad chilena, al no haber reflexionado en serio, más allá de las consignas, haber reflexionado en serio y no haber seguido diciendo ya, ¿para qué vamos a seguir hablando del pasado si ya está? No hemos sacado lecciones de nuestro pasado reciente. Yo estaba pensando a propósito del rol que juegan los medios de comunicación, que a mí siempre me da también mucha indignación, porque incluso en este país hubo condenas, y ha habido condenas importantes y no pocas a los violadores de derechos humanos en este país, cometidas durante la dictadura. Uno puede decir, bueno, mira, son penas bajas, lo que tú quieras, pero ha habido condenas y son más que en bastantes otros países. Solo estamos al nivel de Argentina comparable, en el nivel como de bien. Y sin embargo, la gente no tiene cómo enterarse porque jamás un canal de televisión lo dijo. Casi nunca ha sido tema de discusión en un panel de radio, en un panel de televisión. Por lo tanto, la sensación de impunidad que queda es aún mayor. O sea, lo que hicieron las Fuerzas Armadas, lo que hizo tal o cual agente de la DINA, pareciera que no tiene castigo porque en verdad nadie quiere hablar de lo mal que hizo.
Porque no es, nunca fue noticia el castigo a los culpables tampoco. Sí, la información como formación también, ¿no? Exacto, es decir, bueno, si usted asesina a otra persona en nombre del Estado, va a recibir un castigo porque eso no se hace. Bueno, ese trabajo no lo hicieron los medios de comunicación. ¿Cuánto tiene que ver esto con la disparidad en nuestras experiencias vitales, que es una consecuencia de la desigualdad? ¿Por qué lo digo? Porque a propósito de los cuestionamientos que se le hacían a los canales, por ejemplo, en algún momento alguien trató de explicar esto como que el problema editorial de los canales era que un periodista del mismo barrio, del mismo colegio, de la misma universidad, de la misma clase social, le hace una pregunta a un entrevistado idéntico en el fondo, ¿no? Aunque estén jugando roles distintos y formalmente incluso puedan tener contradicciones. Mientras, probablemente ninguna de esas personas, incluso me atrevería a ampliarlo, ¿no? Muchos otros periodistas, muchos otros académicos de distintos sectores no tienen la experiencia vital de levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a la Construcción a las 7, desde San Bernardo a Las Condes, o de Puente Alto a Vitacura, o no tienen la experiencia de tener que amanecerse en un consultorio, o no tienen la experiencia de no tener una plaza en 40 cuadras a la redonda de donde viven, o un colegio que les dé una educación mínima. Bueno, esas experiencias vitales, voy a incluirme, ¿no? Muchos de nosotros no la tenemos, y por lo tanto marca una diferencia a la hora de hacer un diagnóstico respecto a qué es lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo ven ustedes la importancia o el rol que puede jugar esa disparidad en la experiencia vital en esto que a veces que un cierto sector de la élite se declare sorprendida, ¿no? frente a lo que está pasando? No. Bueno, claramente ese es un factor para mí importante. No me acuerdo quién era, pero era no sé si periodista, parte de la farándula, que decía, no sabía que estaban tan enojados. No me acuerdo exactamente quién era. Yo sabía que estaban enojados, pero no pensé que tanto. Pero no pensé que tanto, dijo, claro. Sí. Polo Ramírez. Polo Ramírez, claro. Que están los matinales, yo no veo mucho los matinales, pero me acuerdo de esa frase que era muy expresiva de ese problema, o sea, de que viven una vida totalmente aparte, o sea, incluso en términos urbanísticos, es otra ciudad la que está de aquí hacia arriba, y otra muy distinta la que está de Plaza de la Dignidad hacia abajo. Y esa es me parece que es una vivencia fundamental, o sea, toda esa gente no ha tenido que pasar, o sea, ese discurso que decía la profesora Carla de este Chile exitista de los años 90, fue éxito en un sentido para un sector, y fue para ese sector, y que con su discurso hegemonizaba y hacía creer que en realidad estábamos todos arriba del caballo y éramos todos parte de Sanhattan, pero no era así, había detrás una realidad oculta de la gran mayoría del país que seguía viviendo enormes precariedades, claramente distintas a la de los años 60, de los años 70, evidentemente, pero aún así enormes precariedades. Los jóvenes, había un estudio, 3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años endeudados, no solo por el problema de la educación. Entonces, me parece que ahí hay un factor que se complementa evidentemente con la línea editorial, que después es otra cosa, es decir, una política consciente de los dueños, digamos, de decir, bueno, de esto se habla y de esto no se habla. Que para mí es muy gráfico, o sea, y también relacionado con el aspecto de la violencia en un sentido, me parecía importante poder aprovechar este espacio. Yo ayer fui al Juzgado de Garantía de San Bernardo a acompañar a la familia de Joaquín Cáceres y de Sofía Arévalo, dos jóvenes de 16 y 17 años que llevan hoy 72 días detenidos en un centro dependiente del Sename, supuestamente por haber sido cómplices de un incendio de la municipalidad de Huin. Un incendio que fue una bolsa de basura que chamuscó un poco la puerta de la municipalidad, es decir, un delito que ni siquiera fue. Y están ahí detenidos. ¿Y quién sabe de Joaquín y de Sofía? ¿Algún medio de comunicación, digo, de la televisión tradicional invitó a los padres para que pudiesen dar su testimonio? Nadie, evidentemente ninguna autoridad fue a visitarlos, como si fue a visitar a este carabinero que me parece que le había llegado una piedra en la cabeza cerca de la plaza. Es decir, hay una invisibilización también de esos elementos más crudos de violencia, como el hecho de que hay un niño hace 72 días de 16 años detenido por un delito que no cometió y que un poco que nadie lo sabe. Entonces eso no es solamente la vivencia de Polo Ramírez, sino que también es la línea editorial de los medios de decir, bueno, esto no se toca. Sí, queremos recordarles que estamos en este foro Hablemos Todos del Senado de la Universidad de Chile,
en conjunto con la radio de nuestra universidad. Les recordamos que estamos esperando sus comentarios, preguntas en el Facebook uchile.senado, en el Twitter Senado U y en la cuenta de Instagram uchile.senado. Profesor Oyarzún, bueno, ya que la violencia está ahí, que las contradicciones sociales están ahí, ¿cuál debería ser un tipo de relación relativamente sana o relativamente normal entre instituciones y violencia? ¿Qué quieres que te diga respecto a ¿Cómo eso? claro? No, estaba pensando en... a ver, en una cosa que decía Dawn hace un momento, de la invisibilización, que es como interesante, porque tiene que ver con la violencia estructural, ¿no es cierto? O sea, cuando uno habla de violencia estructural, y por supuesto tendría que extenderse mucho más en reflexionar sobre ese... Hay mucho trabajo también hecho sobre esa cuestión, pero la violencia estructural es una violencia sorda, o sea, una violencia justamente invisibilizada, porque está cotidianizada también. Entonces, que tú puedas mencionar aquí, en un programa de radio, este hecho que estás mencionando, o sea, darle un mínimo de visibilidad tiene que ver de alguna manera con alguna alteración de la no de la estructura, de las formas de comunicación en la sociedad que permiten que algo de esto aparezca, pero eso ocurre todo el tiempo. O sea, ese tipo de hechos ha ocurrido todo el tiempo. O sea, ese es un punto como importante. Y todo el tiempo quiero decir durante toda la historia de Chile. Uno podría extenderlo hacia allá. Pero sobre todo en todo este tiempo democrático chileno ha seguido ocurriendo eso permanentemente. No lo vemos porque la violencia se organiza de tal manera, la violencia estructural, que no la vemos, a pesar de que está ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, pensaba un poco en esa cuestión y pensaba también bueno, tú me preguntabas ahora qué relación sana. Tú tienes una institución que se supone que tiene uso legítimo de la violencia, ¿no? Y que hoy día se ha deslegitimado profundamente, que son los carabineros. O sea, la policía tiene un uso legítimo de la violencia cuando esa violencia es requerida para reprimir determinados hechos que son considerados como dañinos para la sociedad, ¿ya? O sea, tienes... Ese es el lugar, por así decir, en que la violencia queda internamente, en un país, queda autorizada, dadas ciertas condiciones. O sea, hemos escuchado mucho acerca de los protocolos de los carabineros, de que por supuesto no se ha respetado ninguno. Hemos escuchado mucho también acerca del grado de autonomía con que operan los carabineros, que hoy día era una de las razones por las cuales el intendente defendía justamente su propia inculpabilidad respecto de hechos que habían ocurrido y de los cuales habían sido protagonistas justamente los carabineros en violaciones de los derechos humanos y todo eso. Lo cual agrava un poco la cosa. O sea, si tú tienes un órgano que tiene la fuerza en sus manos, o sea, y puede aplicar violencia represora, y ese órgano actúa autónomamente, entonces tienes un problema serio de la relación de la violencia con las instituciones en el país. O sea, yo creo que ahí uno tendría que focalizar fuertemente el asunto. ¿Qué se hace en ese caso donde la violencia está autorizada, cuando esa violencia se aplica autónomamente y arbitrariamente también? Y para producir cosas como estas que ahora se visibilizan un poco, ¿no? Pero que son cosas que ocurren todo el tiempo. Ahora se visibilizan un poco porque le ocurren a personas que no estaban acostumbradas a que eso le ocurriera. O sea, ese es un punto importante, que son los manifestantes. Entonces, ese yo creo que es una cuestión como para ser discutida más seriamente, más profundamente. Claro, pero no es donde está puesto el foco, po. O sea, donde dice el profesor Oyarzún no es donde está puesto el foco, porque para no ir tan atrás, ¿no? Ayer en el Senado se aprobó una ley antisaqueo, ¿no? Una ley contra los saqueadores, ¿no? Sin tener en consideración, bueno, la negligencia evidente denunciada cientos de veces con los carabineros que dejan hacer, que no reprimen ahí, sino que reprimen precisamente donde el profesor Oyarzún señala que hay un problema, ¿no? Que hay un uso de las atribuciones que el Estado da de manera ilegítima, y en donde, bueno, a estas alturas tenemos una agenda política que está fundamentalmente concentrada en sancionar la violencia que producen los manifestantes y no en la violencia que producen los agentes del Estado. Ahí hay una contradicción, profesora, porque además este es un tipo de político de discursos al que suelen ser arrastrados ciertos sectores, entre comillas, progresistas, entre comillas, bien intencionados, que son los que, a través de algunos medios y también a través de los votos concretos en el Parlamento, terminan dándole mayoría a este tipo de iniciativas. ¿Qué es lo que pasa ahí?
pasa, pero claramente ese no es el camino. O sea, creo que, de hecho, volviendo al origen, o sea, al origen inmediato del conflicto, yo creo que hay dos cosas que fueron bien importantes. Porque incluso, como decían los otros panelistas, la violencia estructural, efectivamente, como en sus palabras, ha sido permanente en el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, es curioso porque precisamente ciertas acciones del Estado fueron las que visibilizaron este asunto. No nos olvidemos que primero fueron las declaraciones de los ministros diciendo que la gente iba a hacer vía social a los consultorios, que la gente podía comprar flores porque habían bajado de precio, que se levantara más temprano para tomar el metro en horario más bajo. Una cosa es soportar la desigualdad y otra cosa es que más encima se ríen en tu cara. O sea, creo que tiene una cosa que tiene que ver con el respeto mínimo. Y creo que eso, de alguna manera, llenó un vaso que estaba a punto de volcarse. Y hay otro hecho que a mí me llama la atención porque creo que no es primera vez que ocurre, creo que también ocurrió en el 2011. Cuando los estudiantes dicen evade y los tratan de delincuentes y además los golpean y los tratan muy mal. Ese día, ese fue el 18 de octubre. La gente salió a la calle a reclamar que le estaban pegando a los niños, que los habían maltratado durante todo el semestre en el Instituto Nacional. Entonces, siempre hay un punto en que la gente dice, basta. Por lo tanto, seguir en ese camino o con la agenda represiva no es precisamente la solución. Yo creo que un tema que va a ser muy importante discutir a posterior, efectivamente, es cuál es la viabilidad de que siga existiendo las Fuerzas Especiales de Carabineros. O sea, yo creo que es un tema, y lo hemos discutido en la radio ya en otros programas. Pero ahí también está el tema del cambio y la continuidad, porque entiendo que alguna vez existió el grupo móvil, se disolvió, vinieron las fuerzas especiales. Pero se puede disolver. Pero dictadura mediante, digamos. Pero ahora, para referirse a la violencia de las fuerzas especiales, cantamos una canción que hizo Héctor Jara en la década del 60 en contra del grupo móvil. Entonces, sí, pero ojo, porque sí, puede parecer que no hay avance, pero yo creo, y aquí es justo decirlo, creo que a propósito, desde la institucionalidad sí se pueden dar respuestas y se pueden fortalecer instituciones que habían sido bien cuestionadas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las manifestaciones de estos meses podrían haber sido incluso peor, o la represión, digamos, mejor dicho, podría haber sido incluso peor si no existiese una institución que además ha sido cuestionada permanentemente por la derecha, que solo defiende los derechos humanos de los delincuentes, que sin embargo ha dado cuenta de que es necesaria una institución independiente del gobierno de turno que supervise y que cumpla un rol de vigilante frente a las atrocidades cometidas. Y de hecho es el propio Instituto de Derechos Humanos el que ha señalado que las fuerzas especiales no debieran seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, es fortalecer las instituciones democráticas, no represivas, las que marcan el camino. Entonces, esas instituciones que estaban siendo súper cuestionadas y que además venimos de un proceso, no nos olvidemos que en los últimos años el Museo de la Memoria, el Instituto de Derechos Humanos habían sido súper vapuleados porque eran parciales, porque eran poco objetivos, no mostraban el otro lado de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenían bien por las cuerdas en ese sentido, con muchas críticas, y sin embargo, fíjate que parece que cumplían un rol importante porque muchas cosas podrían haberse, si no evitado, por lo menos resueltas de otra manera. Creo que justamente, o sea, si el tema es escuchar las demandas sociales. O sea, ¿qué más tenemos que hacer en este país para que se acabe la AFP? ¿Una ley antisaqueo? No, pues. Bueno, vamos a seguir conversando aquí en la sala máster, a través de la transmisión por streaming. Como en la radio, el asunto es mucho más preciso, ¿eh? Ni un minuto más, ni un minuto menos. Tenemos que dar en este momento por finalizada la transmisión radial y agradecer a todos los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile por habernos acompañado. Y ahora seguimos. Sí. Bueno, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas. Hay que aprender de las experiencias también. Lo que hemos hecho en las ocasiones anteriores es que hemos dado lectura al conjunto de las preguntas y luego cada cual recoge como una síntesis las que más le interesen o las que les parezcan más pertinentes para el propio punto de vista. Dice aquí que el ocio creativo y la reflexión es negada a gran parte del pueblo trabajador. Tiene que ver, bueno, jornada laboral, distancia. ¿Cómo ven este tipo de violencia estructural? Esa es una.
¿De qué forma se podría erradicar la violencia socioeconómica con una nueva constitución? Gran pregunta. Se han enjuiciado muchas acciones violentas, dice violentas entre comillas, como saqueos, incendios, entre otras. Pero ¿qué grado de responsabilidad tenemos como sociedad en ese actuar individual, considerando que cualquier acto violento surge como respuesta a una violencia recibida previamente? Esa pregunta está de alguna manera en el corazón, ¿no?, de lo que hemos conversado hoy. ¿Existen modelos socioeconómicos que aseguren una desaparición de la violencia estructural en una sociedad? ¿Es posible un capitalismo que no ejerza esta violencia? Ya, esas son algunas preguntas. ¿Quién quiere partir? Dauno. Seguimos en orden. Bueno, son variadas preguntas. Sí, bueno, respecto a la primera, me parece que evidentemente el aspecto de la negación del espacio para el ocio y para la creación es parte también de, en un sentido, un tipo de violencia, porque además después viene de la mano con que qué tipo de acceso y acceso a qué tipo de cultura en un sentido se tiene es bastante restringido también y que también tiene relación con el tema de los medios de comunicación. Entonces me parece y eso creo que también se ha puesto en la discusión, al menos, durante este estallido. Ahora, respecto a esta rebelión, no sé. Respecto a lo de la segunda pregunta, y lástima que ya no estemos en la transmisión radial, pero porque quería hacer un contrapunto ahí con lo que decía la profe, porque yo tengo otra visión respecto al proceso constituyente, en verdad. Que me parece que un proceso constituyente o un proceso constitucional como este, evidentemente no va a terminar con los aspectos estructurales o los pilares estructurales de esta violencia o de la herencia de la dictadura en un sentido. Creo que este es un proceso que está bastante controlado por los partidos tradicionales, que han sido también los sostenedores históricos de la AFP, del modelo saqueo de los recursos naturales. Por algo el sistema electoral es un sistema electoral que beneficia efectivamente o que faculta el hecho o facilita el hecho de que exista un tercio minoritario que pueda vetar cualquier tipo de transformación, o el mismo hecho de que los mismos estudiantes secundarios que fueron los protagonistas, los que iniciaron con el EVADE, y ahí entre paréntesis creo que es una ironía histórica bastante interesante que por lo que yo manejo, la primera evasión masiva fue convocada del Instituto Nacional y creo que de alguna manera le devolvieron la mano al gobierno y todas esas semanas de humillación y represión, pero el hecho de que los mismos estudiantes secundarios no puedan participar del proceso constituyente y que incluso este proceso constituyente te digan, bueno, dale, tú puedes venir a votar si sí o no a una nueva constitución y qué tipo de convención, pero las reglas del juego en un sentido ya están puestas desde antes. Con el poder de veto que tienen estos sectores, con el hecho de que no se pueden tocar los tratados de libre comercio o los acuerdos transnacionales e internacionales. Entonces, a mí me parece que con un proceso de estas características, evidentemente que no. Yo tengo la visión de que es más bien un desvío institucional a esta fuerza y a esta energía. Por eso digo, hay algún punto, una diferencia que tengo con la profesora, pero me parece que si nos proponemos o si avanzamos efectivamente a una asamblea constituyente que sea realmente libre, realmente soberana, que no hayan reglas del juego predispuestas por instituciones que debiesen estar supeditadas a esa propia asamblea, que los jóvenes menores de 18, mayores de 14 puedan participar, que no haya restricción para dirigentes sindicales, para que puedan presentarse como candidatos, para que sea más democrática. Nosotros ya hacemos la formulación, por ejemplo, un elector cada 20.000, o sea, un representante cada 20.000 electores. Me parece que ahí y que no tenga ningún límite de ningún tipo respecto a qué tipo de cuestión se tiene que poner en cuestión, valga la redundancia. Me parece ¿cómo? Claro, que no esté supeditada a cualquier tipo de otra institución de este mismo Estado. Me parece que ahí sí se pueden poner en cuestión esos pilares estructurales, digamos, como la AFP, como el gran saqueo de los recursos naturales, la privatización del cobre, por decir algunos. Bueno, respondí dos, pero quizás después puedo responder otra. Sí, no estaba en el contrato que era necesario contestarlas todas, así es que pues, lo que ustedes estimen. Carla. Sí. Sí, es muy difícil contestarlas todas, ya se me olvidó. A ver,
A mí una de las cosas que no me gusta del acuerdo precisamente es el tema de los quórum, pero sí quiero una nueva constitución y creo que es muy importante ir a votar y que gane la opción por una nueva constitución y una convención constituyente. Creo que soluciona una parte de los problemas, por supuesto que no todos, pero hay muchas cosas que efectivamente no se pueden cambiar porque la constitución actual lo impide. O sea, para mí es importante y es importante simbólicamente también acabar con la constitución de la dictadura. Por supuesto que no resuelve los problemas o todos los problemas de enorme desigualdad de este país, o sea, eso es evidente. Pero creo que sería un error muy grave restarse a este proceso. Pero además también creo que da cuenta de que las movilizaciones han tenido ciertos logros, o sea, creo que es un paso y que puede quedar incluso en nada. Porque sigue dependiendo de nosotros, pero creo pero me parece importante. Pero por supuesto que si bien no cambia el modelo, también igual es ponerlo en jaque en bastantes cosas. Por algo la UDI y ahora los senadores de Renovación Nacional no están de acuerdo, digamos. O sea, se la han jugado a concho para defender lo que consideran su obra más importante. Y ahí es un tema ideológico, sino un tema solo de conveniencia, no, o sea, es un tema profundamente ideológico en ese sentido. ¿Qué otra pregunta era? Sí, esta me gustó a mí. A ver, ¿cuál es eso? Ya, posible, una que te haya gustado. no, todas me gustaron, para no ser descortés. Eso. Pero ¿es posible un capitalismo que no ejerza la violencia estructural? Eso es complejo, porque ahí podemos discutir si en realidad hay algún tipo de sociedad que en el siglo XX al menos haya prescindido de la violencia de algún tipo. Yo no creo que sería súper injusto históricamente incluso decir que sí, mira, los socialismos reales lograron sociedades no violentas, y eso no es verdad, digamos, más allá de lo que uno opine. Bueno, lo del ocio creativo también es un gran tema. Es que yo creo que ahí el tema justamente ya es un tema muy, muy, muy importante y muy relevante. O sea, incluso, o sea, hasta antes de las movilizaciones se había satanizado el proyecto de las 40 horas y fíjate que en un minuto tuvieron que discutirlo súper rápido. O sea, 40 horas a la semana era como un pecado, porque en verdad yo creo que ahí el problema, y quiero referirme a una cosa más amplia en relación a cómo se estructura las relaciones sociales y la relación entre el Estado y la sociedad civil, digamos. O sea, yo creo que hasta ahora esta élite que decíamos que absolutamente desconectada del día a día y de la vida cotidiana de la gente, además no solo aumentó las desigualdades, sino que abusó de las posibilidades y del poder que tuvo para aumentar esas desigualdades, siendo absolutamente mezquino sin dar nada. Yo creo que las movilizaciones nos pusieron en jaque para decir, bueno, algunas cosas sí tenemos que ver, porque en realidad los alienígenas al final no eran alienígenas, eran personas de a pie, comunes y corrientes que requieren ciertas cuestiones. Yo a eso me quería referir, ahora me acordé. Un día entre medio de las movilizaciones estaba viendo CNN en español, la que transmiten de Estados Unidos, de Miami, no sé dónde. Y el comentarista empieza a decir que en realidad las manifestaciones en Chile eran de gente que tenía problemas del primer mundo, no eran como Bolivia. Bueno, yo pagué la tele en realidad, porque me pareció que era una falta de respeto, porque no eran problemas de primer mundo, no era pedir ciertos privilegios, sino que eran derechos mínimos y básicos que incluso los países del tercer mundo tienen resguardados, como el derecho a la salud, el derecho a la educación. Aquí tenemos problemas súper básicos y creo que eso hay que resolverlo. O sea, es increíble que en este país, y por eso es increíble, en realidad no es increíble lo que pasó el 18 de octubre, es increíble que no haya ocurrido antes, o increíble que no haya ocurrido con más violencia aún. O sea, no tenemos nada, tenemos demasiado poco. Y claro, lo que pasa es que siempre lo hablamos desde una élite que sí tiene ciertas posibilidades, o sea, tenía las posibilidades de educarse, en fin, de estar aquí conversando tranquilamente sin tener que ir a la pega a marcar la tarjeta, digamos. O sea, que de verdad es muy... Entonces, es un país que tiene muy pocas cosas y que yo creo, como decía hace un rato el profesor Gerson, que hoy día tiene una noción de derechos que hay que exigir. Si al final lo que está puesto en la palestra es eso. Esta no es la negociación por el bono no sé cuantito de fin de conflicto. Esta es una negociación por tener derechos mínimos. Y yo tengo la esperanza de que sí la nueva constitución pueda resolver al menos esos mínimos derechos. Gracias, Carla. Profesor Pablo Yarzún. Bueno, tomando lo que decía Carla ahora mismo,
lo de exigir derechos, ¿no? O sea, si uno piensa un poco como en no sé, posibles formas de entender lo que ha pasado, o sea, quiero decir en términos de causa, o sea, hay una situación totalmente contradictoria en este país. En este país efectivamente la pobreza fue erradicada en alguna dimensión importante, ¿no? Es una cosa que uno tiene que reconocer, pero ¿cómo se erradicó esa pobreza? Generando una mayor clase media. ¿Cómo se generó la mayor clase media? Con endeudamiento, fundamentalmente. Entonces, tenías una bomba de tiempo en ese asunto, y la bomba de tiempo tiene que ver con, y por eso el tema del abuso es tan importante, tiene que ver con que los derechos, tus derechos los tienes que comprar. Ese es el punto, o sea, tienes que pagar por tener derechos. Y esa es una cuestión que llega un momento donde la tolerancia a esa situación se rompe completamente. Es imposible seguir tolerando una situación así cuando tú tienes evidencias, no solamente del abuso que otros ejercen sobre ti, sino que tienes evidencias también de cuáles son los niveles de limitación a los que ha sido condenada tu vida, por así decir. Justamente por eso, porque no tienes derechos, simplemente. Eso, la idea de exigir derechos me parece importante en ese sentido, en el sentido de que no sigo comprando mis derechos. Yo creo que ese es un punto importante. Yo también estoy convencido de que la solución que se ha encontrado para justamente modificar esta situación de derechos del país no es la mejor solución de todas, sin duda. Tiene que ver también con que tú finalmente negocias esa salida, negocias esa solución. Y hay gente que no está sentada en la mesa para esa negociación, punto importante también de tomar en consideración. Entonces, yo tengo la impresión de que es imposible tener un proceso constituyente que creo que es importante como experiencia, no solamente como resultado, no solamente porque vamos a tener una nueva constitución, si es que, etcétera, sino que como experiencia deliberativa de la comunidad. Y creo que eso es lo que no se puede perder. O sea, y esa deliberación sigue estando en la comunidad. Es cosa de que la comunidad se tome esa capacidad deliberativa, ¿no? Que lo hizo justamente con la generación de los cabildos, con la generación espontánea, por así decir, de grupos de reflexión, grupos de discusión y todo eso. Y creo que eso es justamente lo que no se puede perder y lo que de alguna manera tiene que ejercer una presión sobre el proceso institucional que conduce a la convención constitucional y todo eso. Entonces, creo que ahí hay un punto muy central que seguir discutiendo. O sea, yo decía, de alguna manera es como una recuperación de soberanía, una recuperación simbólica de soberanía, lo que ocurrió con las movilizaciones sociales. Soberanía de eso que se llama el pueblo, y que yo tiendo a pensar no como sustancialmente, sino que también como un espectro que siempre está presente de una u otra manera. Como una gran ficción, o sea, una gran ficción sin la cual no podemos construir sociedad. Pero bueno, a lo que iba era básicamente a eso que mencionaba lo dejo ahí. Por supuesto, Carla. Adelante. Sí, yo creo que también hay, a propósito de lo que estamos hablando, hay ganancias simbólicas, no menores por simbólica, de estas movilizaciones. Y una de esas tiene que ver con la ocupación del espacio público. Este país estaba encerrado en su casa o en el mall, y hoy día uno ve las plazas, bueno, la mía particularmente habitaba, yo vivo cerca de la Plaza Ñuñoa. La gente no se fue nunca más. Bueno, y por supuesto la Plaza de la Dignidad, que más encima la gente la pudo renombrar, rebautizar. Pero en general la gente se quedó en la calle, se quedó en los cabildos, se quedó, ojo, vendiendo cosas que hacen ellos mismos, porque es una forma también de sustento, pero también de sociabilidad y de intercambio. O sea, creo que el fenómeno es muy interesante. O sea, ya no voy a ir a comprar al mall porque en realidad mejor le compro al vecino. En fin, entonces creo que la ocupación del espacio público es un fenómeno nuevo porque no corresponde a la lógica del Chile neoliberal que habíamos vivido hasta ahora. Entonces, y además la gente ya no sale solo para explícitamente manifestarse, sino que para ocupar ese espacio. Y eso me parece bien importante. Lo otro que estaba pensando, y creo que también es algo del que hay que hacerse cargo cuando uno habla de violencia, y no me gustaría que quedara fuera, y que tiene que ver también con una cierta violencia, no sé, si llaman la anómica o qué sé yo, pero que también tiene mucho que ver con los saqueos, con lo que ocurrió sobre todo en los primeros días, y que una violencia marginal, pero que también es producto de este modelo. O sea, el que se quiere robar el plasma, el que aprovecha la oportunidad, pero eso es un efecto también de lo que hemos estado viviendo. O sea, si tú le has enseñado a la gente que lo único que es importante es el consumo, tener, y le estás dando la posibilidad más de tenerlo sin endeudarse, o una sociedad que dice no importa que te aproveches del otro, porque en realidad aquí el más vivo es el que obtiene más cosas.
Y por último, porque además la violencia en definitiva no es sancionada. O sea, se puede robar si no te pillan. El problema es si te pillan. Entonces, yo creo que de eso también hay que hacerse cargo y creo que hay que reflexionarlo en su minuto. O sea, efectivamente, tampoco se trata además de decir, mira, toda violencia es súper fecunda. No. Y insisto, o sea, esto de recuperar el espacio público y también estos símbolos. Igual es bien emocionante escuchar a la gente cantando El Pueblo Unido o a Víctor Jara y también a los prisioneros de los 80. O sea, creo que recuperar esos símbolos que son propios, o sea, más que no se pierden, sino que masificar esos símbolos que el pueblo siempre utilizó para manifestar su rabia o su estado de emoción. Entonces, hay una reapropiación de una cultura que llamaríamos de izquierda, pero popular, preferiría yo llamarla, que está hoy día mucho más visible que lo que estaba hace 4 meses atrás. Simplemente respecto a lo que dice Carla, para complementar, es que más allá de lo que dicen algunos medios de comunicación, lo que ellos llaman violencia vandálica no ha dejado de tener una dimensión, si se quiere, selectiva y por lo tanto política. Si uno recorre, por ejemplo, la avenida Providencia, se da cuenta que los locales que han sido vandalizados han sido farmacias, sucursales bancarias, pero más allá de las excepciones, por lo general no pequeños comerciantes, no emprendimientos, no kioscos de diario, y eso es algo que persiste y que lo hemos visto en distintas partes de esta ciudad y también de otras ciudades del país. En las últimas semanas me ha tocado estar en Antofagasta, en Coyhaique, y he visto exactamente lo mismo. O sea, de repente hay una sucursal bancaria vandalizada, al lado una farmacia vandalizada y al lado una tienda de ropa, y esa tienda no ha sido tocada. Es muy interesante eso. Bueno, estamos llegando al final de este foro. Agradecerle, profesor Oyarzábal, muchas gracias por haber estado acá en nombre del Senado y de la radio. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carla, por la complicidad, además. Por eso nos gusta este programa, porque así nos invitan a los senadores. No, a la radio los invitamos siempre, también. Ya. Dauno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, antes de irnos, por favor, déjenme decir lo siguiente. Este es un trabajo en equipo, ¿ya? Francisca Baúl, Bárbara Fuenzalida, del equipo de comunicaciones del Senado, son fundamentales para que esto funcione adecuadamente. También el resto del equipo del Senado. Muchas gracias, y en nombre nuestro, bueno, Manuel, Juan Carlos, Fernando y todas las demás personas que han participado de la organización de la actividad. Así es que al finalizar, no quiero pedir un aplauso para nosotros, sino para ellos. Muchas gracias. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron Hablemos Todos, titulado Violencia Estructural, con los panelistas Carla Peñalosa, senadora secretaria del Senado Universitario; Pablo Oyarzábal, académico de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades; Dauno Totoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.